Saludamos a esta hora a Carlos Mario Patiño, él es abogado y pues ayer hizo un live con algunas personas conocedoras del tema, entre ellos Carolina Corcho, ex ministra de Salud. Ella ha sido una persona que ha liderado la reforma a la salud desde hace mucho tiempo. Salió del gabinete del presidente Gustavo Petro, pues porque no hubo la posibilidad de conciliar entre lo político, entre el Congreso y lo político y el gobierno nacional y su intención de una reforma a la salud de acuerdo con el conocimiento y las intenciones de Carolina Corcho. En fin, aquí está hoy con nosotros Carlos Mario Patiño y empiezo, como le dije ahorita al doctor Isauro, le dije con este titular que a propósito de esta conversación nosotros hoy entregamos a nuestros internautas y lectores. El retiro voluntario de la EPS Sura es una estrategia del GEA, que es el grupo empresarial pequeño al que pertenece Sura, para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Carlos Mario Patiño, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Digamos, frente al titular, creo yo que el mensaje que daba esta señora de Fenalco que pusiste anteriormente da cuenta de lo que yo denuncio. Y es que la crisis del sistema de salud existe, o el estado crítico del sistema de salud existe fácilmente hace 20 años o más. Y era una crisis que hasta el momento habían sufrido los pacientes, porque los gobiernos siempre habían rescatado las EPS. Es decir, parece que ese proceso de ampliación del plan de servicios que ha generado la Corte Constitucional, es decir, o mejor, la adecuación del plan de servicios de salud que ha hecho a la Constitución de la Ley 30, la Corte Constitucional, ha hecho, digamos, una ampliación muy significativa y eso ha significado una crisis para los pacientes. Es decir, hasta hace un par de años había un consenso en el país de que el sistema de salud era un sistema que debía cambiarse. Solo que, digamos, la retórica de los comerciantes es que, mire, tenemos una de las cosas más importantes de nuestra sociedad en manos de unos comerciantes que básicamente lo que hicieron es, bueno, el negocio ya no está tan bueno, entonces nos vamos, ¿cierto? Entonces, durante 18 años, Sura generó utilidades de las UPC, construyó una red privada basada en esos dineros que les entregó el Estado, porque es que además hay varias falacias que se han dicho con relación al sistema de salud. Primero, están diciendo, van a estatalizar el sistema de salud. No, nosotros tenemos un sistema de salud estatal y tenemos un sistema de salud estatal con concurrencia privada donde los privados pueden ser prestadores, intermediadores, pero toda la plata es pública. No hay un solo peso del capital de Sura invertido en garantizar el derecho a la salud. No, ellos administran los recursos, son aseguradores, pagan y esa plata es completamente pública. La segunda es que lo que hace Sura es una acción que busca es, digamos, no perder plata. Fundamentalmente porque Sura ya tenía un acuerdo con el gobierno nacional de convertirse en promotora de la salud y la vida, digamos, de mantener la gestión de la red sin administrar el recurso financiero, y el Senado de la República tumbó la reforma. Entonces, digamos, para poner las cosas en su lugar, es lo que estamos viviendo, primero no lo causó Petro, lo causó el Senado, que no quiso aprobar la reforma porque Sura ya estaba lista para hacer el cambio, y lo que hace Sura es decir, me voy del sistema porque ya no me resulta rentable. El segundo elemento es que ahora le salimos a deber a las altruistas, que son los banqueros, porque ellos hacen lo que hace un negociante, y es se sale del negocio cuando el negocio no resulta rentable. Pero la retórica que han utilizado los líderes políticos, particularmente de Antioquia, esta señora de Fenalco, el alcalde de Medellín, que digamos, ayer decíamos, toca tambores de guerra, el gobernador de Antioquia, hablando sobre un asunto de aseguramiento que ya está aprobado, no funcionó, no salió bien, y hay que cambiarlo, y el consenso es que hay que cambiarlo, ¿cierto? A mí me llama muy poderosamente la atención la expresión, la ideología venció el pragmatismo.
por una razón, Roger, y es que ahí hay un problema epistemológico tremendo. Y es que, me disculpa que me toste teóricamente, pero es que ellos parten de la idea de que lo de ellos no es ideología, ¿cierto? Que la concurrencia privada en la garantía de los servicios públicos es lo más pragmático, lo mejor que puede haber, pero lo que ha demostrado 30 años de neoliberalismo en lo que tiene que ver no solo con la salud, sino los servicios públicos domiciliarios, la educación, la infraestructura, es que los intereses de, digamos, hay un problema que los que saben de behavioral economics llaman problema del agente al principal, y es el agente, que es el sector privado que administra derechos, está garantizando sus intereses económicos y no los derechos. Y entonces, cuando entran en pugna la garantía de derechos y la garantía de los intereses económicos, pues lo que pasa es que prima la garantía de la riqueza. Entonces, lo que pasa es eso. ¿Qué está haciendo el GEA? Ojo, porque cuando yo digo GEA no digo solo Sura, Bancolombia, digo el alcalde y el gobernador de Antioquia fueron financiados por el GEA y hacen parte, digamos, son empleados políticos de esa estructura política. Abogado, si quiere, escuchemos y veamos al alcalde y para que usted siga en su intervención. Listo, perfecto. Esto dijo entonces el alcalde Federico Gutiérrez sobre este anuncio de Sura de retirarse del sistema de prestación de servicios de salud en el país. Sistema de salud. ¿Qué necesidad tenían de destruir el sistema de salud y poner en riesgo la vida de la gente? Es una irresponsabilidad que raya hasta con lo criminal. Para mejorar el sistema de salud no había que acabarlo. ¿Y qué hicieron? Destruirlo. Y paso a paso, lo que no pudieron hacer vía ley, lo hicieron ahogando financieramente a las EPS, que también termina afectando a las prestadoras de salud como clínicas y hospitales. Aguantaron estas EPS y dentro del sistema definitivamente aguantaron una pandemia, pero no aguantaron la peor. Es una tristeza lo que están haciendo con el país. Se está desmoronando el país a pedazos. Sistema de salud lo destruyen, ponen en riesgo la vida de la gente. Y yo lo que pregunto es, y lo que digo, hasta que el presidente Petro acabó con el sistema de salud para poner en riesgo la vida de los colombianos. Eso tiene nombre. Y ahora quieren echarle la culpa a otros. ¿Quién fue el que generó la crisis? El gobierno nacional. Claro, el sistema de salud nunca ha sido perfecto. Se podía corregir. ¿Por qué no empezaron corrigiéndolo por la UPC, que es la unidad de pago por capitación? Pero se niegan a eso. Ahogaron el sistema. Sometieron a las EPS. Y definitivamente para ellos fue mejor destruir que construir. Bueno, esta es la posición del alcalde. Ahora miremos la posición del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rondón. Lamentamos mucho que Sura hubiese anunciado la salida del mercado asegurador del país, porque no hay que perder de vista, hay que decirlo sin ambajes y sin miedo, la esencia, el almedrón del sistema de salud colombiano es el aseguramiento. Es el aseguramiento lo que permitió construir el logro social más grande que haya registrado Colombia en los últimos 30 años. El que en un mismo quirófano, con el mismo especialista, con los mismos equipos, pudieran atender desde el más humilde hasta el más encumbrado. Y eso es precisamente lo que hoy empieza a desmoronarse por cuenta del dogmatismo y por cuenta del afán de estatizar todos aquellos aspectos de la economía que hace más de 200 años se demostraron que si los hace el Estado no conlleva sino al fracaso y a la desilusión. La salida de Sura o el anuncio de su salida no deja más que un gran reguero de perdedores. Los más de 5 millones de usuarios, los más de 13.000 empleados, tanto directos como indirectos. Y yo digo que lamento que Sura
hubiese salido porque hubiese querido que ellos resistieran un poco más en señal de casi de manera estoica, en señal de esperanza e ilusión para el resto del país. Abogado, entonces lo dejo para que termine su intervención con la pregunta también de si Sura es una víctima y el grupo y el GEA es una víctima y esto es una crisis provocada. Bueno, digamos, lo primero es que yo escucho a Fico, digamos, como escucho casi siempre a Fico de las cosas que habla, hablando de lo que no sabe. Es decir, haciendo un análisis precisamente ideológico de un problema que es un problema básicamente financiero. Es decir, el gobierno no ahogó las EPS. Es decir, ese proceso, esa bola de nieve que generó la ley 30, digamos, que se inventó entre otras cosas Uribe, que tiene unas causas. Es decir, mire, decía el gobernador, es que el almedrón del problema de la salud es el problema del aseguramiento, pero eso tiene una dificultad y es que se demostró que el sistema de aseguramiento era disfuncional porque estas EPS administraron el derecho basados no en criterios de igualdad, como dice el señor gobernador, porque mire, es muy particular que el señor gobernador que tiene a cargo las ESES, los hospitales públicos departamentales más importantes, la María, el Mental, el Hospital de Caucasia, ¿cierto? Varios hospitales importantes de la red pública hospitalaria está defendiendo a Sura por varias razones. La principal, las EPS construyeron mediante integración vertical. ¿Qué significa eso? Que la EPS tenía clínica, hospital, centro de salud, ¿cierto? Y pagaban más rápido y con un tarifario distinto a sus centros de salud y fueron ahogando la red pública hospitalaria, ¿cierto? Recientemente, por intervención de la superintendencia, etcétera, Sura, digamos, es una de las EPS cumplidas, pero hay muchas falacias, muchas mentiras que se están diciendo ahí, y por eso yo digo que hay una estrategia y todo un teatro de desestabilización y de generación de pánico en la gente. Claro, yo mismo que soy usuario o afiliado a Sura, mi familia afiliada a Sura, lo primero que yo dije, venga, se volaron estos manes con la plata, ¿cierto? Entonces ahora hay que ver qué hacemos, le decía yo a mi hermano, con la droga de mi mamá es insulino dependiente, es decir, ¿qué vamos a hacer con la medicina de la salud de mi mamá? Entonces ya estábamos, mi hermano y yo, armando una estrategia para crear stock de esa medicina. Pero hay varias falacias. La primera es, nadie destruyó el sistema de salud. Lo que hubo fue un anuncio de que si no había reforma a la salud, si no se cambiaba ese tema, íbamos a tener una crisis de este tipo, ¿cierto? Las EPS iban a empezar a entrar en liquidación, las EPS iban a tener que ser intervenidas, las EPS iban a, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Sura? Se está adelantando a una eventual intervención, porque en la marca de Sura es una aseguradora, la marca de la intervención de su EPS puede significar unos costos muy altos para ellos, están adelantando una intervención, porque nadie cumple las cifras, ¿cierto? Las EPS tenían el cargo de tener se les pagó una reserva técnica. Eso asciende a 13 billones de pesos. Y en este momento no se sabe dónde está la plata, ¿cierto? O sea, sí sabemos, ¿no? Hubo campañas en 2023, ¿cierto? Y evidentemente hay, y esto es conspiranoica, hay una estratagema que pone en medio el pánico de las personas de la ciudad, ¿cierto? Ah, no, Petro destruyó el sistema de salud. ¿Qué necesidad tenían de destruir el sistema de salud? Digamos, Fico evidentemente no sabe lo que está hablando, pero evidentemente lo que está diciendo es, alguien destruyó el sistema de salud y fue Petro porque no subió la UPC. Pero mire, subir la UPC, que creo que el esfuerzo más importante que tuvo que haber hecho el gobierno fue nivelar la UPC de subsidiado a contributivo. Es que miren que no es cierto lo que dice el gobernador, que todo el mundo va al mismo quirófano, no. Aquí en este país, las personas que están en contributivo, es decir, los que pagamos EPS y los que están en subsidiado, tienen una OPC o un derecho menor, es decir, a las EPS les pagan menos plata por cápita, por persona, por cada persona. Entonces, hay un tema. Primero, hay muchas falacias. Segundo, hay un
profundo, digamos, sentido ideológico que la realidad, porque claro, yo profeso otra ideología, yo creo que no hay problema con profesar ideologías, pero hay una realidad concreta y es que 30 años de sistema, ojo, no administrados por el gobierno de Petro, 30 años de sistema han demostrado que hoy, digamos, las EPS, y lo dicen las mismas EPS que se están yendo, son inviables, tienen incapacidad financiera de atender las necesidades. Generaron, digamos, por la falta de inversión de recursos en prevención y promoción de la salud, una dificultad muy grande de siniestralidad. Y el hecho es que hay una crisis que el gobierno ha intentado solucionar desde el fondo, ¿cierto? Subir la UPC hubiese solamente dado paños de agua tibia, que fue lo que hicieron otros gobiernos. Y para terminar, los únicos que ganaron en la pandemia fueron los prestadores privados. Es decir, claro, colaboraron mucho, hicieron mucha pedagogía y lo que usted quiera, pero todo eso se les pagó. Y se les pagó con recursos extras de la nación. Entonces, no es que hayan sobrevivido una pandemia. Los que no sobrevivieron la pandemia fueron los ciudadanos que lamentablemente perdieron la vida, pero las EPS recibieron plata y se les pagó y ahí están. Y lo que pasó es que no hay giros extraordinarios, que no puede haber giros extraordinarios porque eso sería profundizar la crisis del sistema, o sea, aplazarla, ponerle un parche a una bomba que está a punto de estallar. Carlos, buen día. Siendo un poquito mal pensada, voy a plantear un escenario, digamos que viendo como todo lo que ha sucedido, se crea un pánico, se crea una crisis. Sura fue la primera que alzó la mano para decir que apoyaban la reforma y que se sometían a transformarse con la reforma de Petro. Esta crisis parece más bien que es el lugar, como escuché que el GEA está pues tratando de desprestigiar al presidente, creando esta crisis y que la salida de eso obedece, pero yo voy como un poquito más allá y digo, pues soy mal pensada, es como desde mi punto de vista que se crea esta crisis, Sura estaba de acuerdo en transformarse y que viene ahora a decir que es un retiro progresivo, que no sé qué, no puede ser una estrategia para apoyar esto que está planteando el presidente, esa reforma que está planteando el presidente. Se creó la crisis, pues ellos entraron en esa crisis, todos estamos paniqueados con este tema, pues entonces se crea la crisis, se presenta en los próximos días ya la reforma, como ya lo había manifestado el presidente, con mensaje de urgencia, se aprueba porque todos estamos ante una prestadora de servicio la más grande e importante y la que más estaba cumpliendo y tiene una calidad de servicio, un estándar de servicio muy alto, pues entonces se crea, entonces ellos retiran ese mensaje, ya se transforman en la unidad que está planteando en la reforma. Eso no es más bien una estrategia, digamos, para que todo este pánico conduzca a una reforma real y aprobada rápidamente. Pues, Maritza, yo creo que no estás pensando mal, sino bien. Es decir, yo sí soy mal pensado. Es decir, mira, Sura, que tiene un problema económico, estaba listo para ser prestadora de salud y vida. Pero lo que hicieron los políticos de Sura, es decir, lo que hicieron los políticos de la clase política antioqueña, el alcalde, el gobernador, esta señora de Fenalco, etcétera, fue promover una incertidumbre terrible en la gente. O sea, Sura, digamos, en su discurso oficial, lo que dijo es, no, vamos a hacer una transición, etcétera, y se entiende que lo que está haciendo Sura es decir, nadie va a poder estar en el sistema si se mantienen las reglas actuales y por eso hay que hacer una reforma. Y Sura ya había dicho y estaba listo y estaba haciendo adecuaciones para ser una prestadora de salud y vida. Entonces uno podría ver eso como una presión para que se apruebe el proyecto de ley. Pero estos mismos políticos que están diciendo hoy que Petro destruyó el sistema de salud sin necesidad de hacerlo, etcétera, etcétera, esos mismos van a promover cuando salga el proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso que se niegue ese proyecto, ¿cierto? Entonces, ahí hay
un doble discurso, pero no un doble propósito. Es decir, hay unos que se muestran, digamos, que dialogan, que están en condiciones, que tal, ¿cierto? Pero realmente lo que hicieron fue, porque mire que hay un teatro predispuesto para eso. Es decir, no fue una reacción, no, el alcalde y el gobernador estaban en atriles específicamente determinados para que eso pasara. La rueda de prensa fue a 1 hora, las intervenciones de ellos estaban programadas para que fueran a otra hora. Ahí hubo un teatro de operación, una retórica que lo que busca es que los antioqueños hoy sintamos especial terror por una cosa que nos venía pasando antier, o sea, es decir, antier, antes de que Sura hiciera ese anuncio, la gente ya tenía que presentar tutela para obtener sus servicios, los recursos de la UPC resultaban insuficientes, ¿cierto? Entonces la crisis ya existía, y la crisis existía antes del gobierno de Petro, es decir, lo que ha buscado el gobierno nacional con sus matices, es decir, uno podría decir, mire, usted en la reforma puede mejorar esto, usted en la reforma, claro, lo que nosotros decíamos, los más radicales, es no acabe con las EPS, estatalice eso, ¿cierto? No, mantuvieron las EPS, la administración de la red, que es donde está la plata, es decir, les quitaron la administración, o sea, la reforma les quita la administración de los recursos de UPC, pero no les quita la gestión y la administración de red, que es donde está la plata y que es donde está el cartel que acaba con la República Hospitalaria. Pero el debate está, pero aquí no ha habido diálogo, es decir, los exministros que se fueron por la reforma de la salud, etcétera, no ha habido diálogos. Es decir, lo que quieren es mantener un sistema y hacerle pequeños parches a un sistema para que siga siendo un problema, pero salvar. Es decir, hoy, como nunca antes, hay dos extremos del sistema en crisis: las financieras que hacen el negocio y los pacientes. Siempre los pacientes han estado en crisis. Siempre a los pacientes hemos tenido que presentar acciones de tutela para poder obtener el derecho. Pero la crisis es de las EPS por la bola de nieve que generaron, entonces ahora sí hay una crisis que se creó, ¿cierto? Esa es la retórica que me parece violenta y muy preocupante y que tiene hoy a muchos ciudadanos en una zozobra, digamos, justa. Es decir, la gente está asustada, pero no está asustada por la acción del gobierno nacional, sino asustada por toda esta estratagema retórica que busca es que la gente se asuste y que haya efectos en la política. Yo quiero pensar diferente, y es que recordemos que hace algunos días, obviamente, hubo una reunión entre el gobierno nacional, las entidades prestadoras de salud, donde se crea de forma conjunta, y ahí sí quiero generar pues un tema de esperanza, es que se había creado de forma conjunta pues un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud, en el que inclusive pues ya, como lo han manifestado ustedes acá en el programa, pues EPS Sur estaba de acuerdo, aportó a toda esta iniciativa, pero también se habla que el gobierno nacional se demoró en presentar esta nueva reforma a la salud y que frente pues a esta demora las entidades prestadoras de salud, en este caso como Sura, pues ha manifestado no podemos aguantar más, no podemos esperar más y nos retiramos. Pero acá, como guardando esa esperanza, pues hay 65 días para que la Superintendencia de Salud pues dé un pronunciamiento oficial frente a este llamado que hace Sura, pero se puede guardar la esperanza de que el gobierno nacional salga y diga, no señores, venga, esperen, vamos a generar esta u otra alternativa que no sea reforma a la salud, sino otra, por ejemplo, inyección de recursos para que EPS Sura no se retire del sistema de salud. Se puede guardar esa esperanza, puede existir una alternativa por parte del gobierno nacional para frenar al menos esta incertidumbre generada por este tema. Pues eso es posible, lo que pasa es que sería lo peor que podría pasar, ¿cierto? Porque no solucionamos el problema de fondo, es decir, le dejamos a la generación que sigue, o le dejamos al Congreso que sigue la generación de fondo. El Congreso, mira, un proyecto de ley con mensaje de urgencia son realmente 3 debates, ¿cierto? Porque las comisiones se juntan y se hacen los 2 de plenario. Un proyecto con mensaje de urgencia, este creo que va como por menos de 40 artículos, es una cosa pequeña, menos de 50 artículos. Si hay voluntad política de aprobar el proyecto de ley, podríamos empezar el proceso de transición, porque ojo, si usted no reforma, porque se ha dicho, no, el tema del FOMAC es bueno, el mismo presidente lo ha dicho, es una estupidez,
el FOMAC es el sistema, como sería el nuevo sistema de salud. Eso no es cierto. O sea, usted no puede improvisar en el cambio de un sistema de salud. Eso lo ha dicho Carolina Corcho de manera muy contundente. Y es, a principios de 2025 podríamos empezar el proceso de transición del sistema, ¿cierto? Porque yo no puedo llegar a decir, bueno, listo, porque además, mire, hay estas redes de salud que hay hoy, que la reforma de salud trata de convertir en redes integrales e integradas de salud. Hoy las redes tienen un sistema muy cartelizado un poco. Es decir, las EPS deciden usted con quién contrata. Entonces, si usted cambia inmediatamente el sistema de salud, lo que va a pasar es que esas redes dejan de ofertar, ¿cierto? Contraen la oferta, como ha pasado con el tema de los medicamentos, y esa contracción de la oferta genera, digamos, una dificultad. La gente no tiene acceso a los servicios, etcétera. Entonces, lo primero es, estamos a tiempo para que pase la reforma de la salud. Es decir, el cálculo del gobierno es que presenta el 20 de julio. Es que el periodo legislativo se acaba ahorita el 20 de junio y entonces, digamos, sería apretar el Congreso, que además tiene la reforma pensional en medio, etcétera. Entonces, el 20 de julio se puede presentar y al principio del próximo año podríamos estar en el periodo de transición. El periodo de transición se ha dicho que se haga con las EPS que funcionan, ¿cierto? Entonces se decía en su momento, Nueva y Sabia, que son públicas, pues estarían en el proceso porque ya se sabía que iban a abandonar el barco los privados. Es decir, cuando deja de ser un negocio, porque los últimos 18 años los pacientes, yo quiero ser muy insistente en eso, los últimos 18 años los pacientes sí estuvimos en crisis, sobre todo los más pobres, los que están en el contributivo, en el subsidiado. ¿Cierto? Acuérdense que hubo un momento es que un post contributivo y un post subsidiado. Es decir, como si ser pobre, por si ser pobre uno se enfermara menos, cuando la realidad técnica dice que se enferma más, porque la siniestralidad para las personas de menores ingresos es mayor. Los pacientes llevamos 20 años en crisis. Las EPS llevan año y medio en crisis, ¿cierto? Más por falta de recursos, pero es porque siempre les habían dado más plata. Entonces yo creo que la esperanza es... Ya las EPS habían aceptado entrar a este sistema de reforma. La esperanza es que logremos, digamos, hacer una transición pronto para aplicar el sistema de salud. Lo que me parece a mí absolutamente canalla es lo que están haciendo los líderes políticos de Antioquia. Es decir, están generando un pánico en la población. Que puede que la acción de Sura sea una acción política de presión para generar la reforma, digamos, y para salvar los muebles, porque ahí probablemente si no hay reforma ellos se quiebran. Entonces lo que hacen es salvar los muebles, sacar la plata, son negociantes, pues siempre lo fueron, siempre dijimos que fueron negociantes, se están comportando como empresarios, pero lo canalla, lo violento, lo que afecta la salud mental de los habitantes del departamento y de Antioquia, es lo que está haciendo Fico, es lo que está haciendo Andrés Julián y es lo que está haciendo FENALCO. Es decir, que hubo una destrucción deliberada del sistema que ellos crearon, que además entonces nos va a llevar, o sea, que estamos en unas condiciones absolutamente descubiertas y que hay una crisis, pero que no es una crisis del sistema de salud, digamos que es un sistema estructural, que es una crisis que Petro se inventó nada más por estar a los antioqueños, porque no van por los candidatos de él. Eso es una canallada, y es una canallada que tiene a 5 millones de antioqueños en una profunda angustia. Perfecto. Muy claro. Dos posiciones. Isauro Barbosa, médico magíster en Administración en Salud. Una posición de él, pues, digamos, muy apoyando a la EPS. Y esta otra posición, que es la que responde más o menos a nuestro titular, el GEA, porque Sura es del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, pero Carlos Mario Patiño nos dice, pero ojo, es que no es solamente el Grupo Empresarial como tal, sino todo lo que hace. Roger, para hacer una claridad, cuando yo digo GEA, hablo de todos sus empleados. Y Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón son empleados del GEA. Esa es la posición precisamente de nuestro invitado, Carlos Mario Patiño, por eso estuvo aquí, porque la idea es que nuestros internautas escuchen de aquí y escuchen de aquí, lean aquí y lean allá, y en todo caso entiendan que todo lo que se diga tiene alguna intencionalidad y especialmente política, porque se empezó por lo económico, pero detrás, por lo que usted plantea, Carlos Mario, es político, por supuesto. Carlos Mario Patiño, abogado, gracias por estar con nosotros, muy claro. Oye, muchas gracias por la invitación. Muy amable, muy querido usted.